Bueno, bienvenidos, buenas noches. Felicitaciones a los organizadores por el marco adecuado para hablar del paraíso. Así que vamos a hablar del tercer libro de la comedia. La comedia son 3 libros en uno. Hoy vamos a hablar del paraíso, que Dante nos va a contar, como nos viene contando a lo largo de la comedia, de un lugar donde nadie estuvo. Él hace un viaje a los reinos de ultratumba que va a culminar en el paraíso. El paraíso es un espacio sin espacio y un tiempo sin tiempo. Es la poesía del movimiento, de la luz, de la música, de la danza y de la alegría. Es un poema místico, porque Dante va a ver a la divinidad, y también es un poema político. Y es una invención literaria que Dante cuenta como real. Como hoy hay público nuevo, voy a tomar un par de minutos para refrescar el argumento de la comedia. La comedia es un poema que en realidad es una novela que tiene 374 personajes, está escrita en 14.233 versos y a Dante le llevó 15 años de su vida, desde 1306 a 1321, hasta pocos meses antes de su muerte, para culminarla. En el canto 1 del infierno, él dice que a los 35 años de edad él se encuentra perdido en una selva oscura a raíz de una vida de excesos y de pecados. Es el año 1300, en el periodo de Semana Santa, está amaneciendo, ve salir el sol detrás de una montaña, presumiblemente es el purgatorio. Él intenta subirlo, pero 3 fieras se le aparecen, una pantera, un león y una loba, que alegóricamente son la lujuria, la violencia y la avaricia. Retrocede asustado, pide ayuda, y se le aparece el alma de Virgilio, que fue enviado por Beatriz, que es el amor idealizado de Dante, que había pedido ayuda a Santa Lucía para que interceda ante la Virgen María para que lo socorra. Virgilio le dice que debe intentar otro camino, debe bajar al Averno, conocer el alma humana y sus pecados, subir por el purgatorio para expiar sus propios pecados y luego ascender al paraíso. Dante en la comedia analiza el destino de las almas. En el infierno las almas van a permanecer por la eternidad y es el reino del dolor. En el purgatorio las almas sufren igual que en el infierno, pero en forma transitoria, por lo tanto es el reino de la esperanza. Pero en el paraíso no hay pecadores, hay beatos, hay bienaventurados, es el reino de la luz. El tiempo simbólico del infierno es la noche, el tiempo simbólico del purgatorio es el amanecer, y el tiempo simbólico del paraíso es el mediodía, pero en el paraíso el tiempo no transcurre, es un instante eterno. La comedia es la mayor obra literaria escrita en idioma italiano y es una de las más importantes, si no la más importante, de la literatura universal. La comedia divide las aguas entre la Baja Edad Media y el Renacimiento. Y para decirlo de manera concisa, la comedia es el testamento intelectual de la Edad Media. En la charla de septiembre dejamos a Dante en el paraíso terrenal, o en el jardín del Edén, y él dice, en este último verso del purgatorio, que ya no tiene más espacio para seguir escribiendo, que se le termina el lugar. Y en realidad no es tan así, porque entre el purgatorio y el paraíso hay solamente un verso de diferencia. En el infierno hay 4.724 versos, en el purgatorio 4.754 y en el paraíso 4.755. Cuando Dante y Virgilio llegan a las puertas del purgatorio, el ángel guardián con una espada le graba 7 letras P en la frente, que serían los 7 pecados capitales que él tiene que curar, digamos. Llegan a la 7ª cornisa y se encuentra con una pared de fuego
Dante no quiere cruzar porque es el único ser vivo que hay en el purgatorio, el resto son o ángeles o almas. Entonces Virgilio le dice que del otro lado está Beatriz y por lo tanto Dante cruza. En el jardín del Edén cumple con dos ritos. Bebe de las aguas del río Leteo, que le hace olvidar sus pecados, y se sumerge, como ven acá, y bebe de las aguas del río Unoé, que le recuerda sus buenas obras. A partir de allí, Dante está en condiciones de ascender a las estrellas. La palabra estrellas es la última palabra de cada uno de los cantos de la comedia. Todos terminan con la palabra estrella. Y Dante juega mucho con estas simetrías y con estos números. Juega con los números místicos o números sagrados. El 3, el 9, el 7, el 10, el 100. Por ejemplo, él tiene tres guías, Virgilio, Beatriz y San Bernardo. Se le aparecen tres fieras. Son tres mujeres las que facilitan su ascenso al paraíso. Beatriz, Santa Lucía y la Virgen María. Hay tres escalones en el purgatorio. Hay 33 sílabas por terceto. La base teológica de la comedia es la Trinidad, por lo tanto, tantas veces repetición del número 3. El primer canto del paraíso, Dante dice: al cielo que más su luz adquiere fui yo, y vi cosas que decirlas no sabe ni puede quien desciende. Esto está tomado del libro 2 de los Corintios, versículo 12, que dice: fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Esto es, se refiere a San Pablo, que en el camino a Damasco fue raptado, digamos, y fue ascendido al tercer cielo. El paraíso es el menos famoso, tal vez, de la comedia, pero poética y conceptualmente es el más complejo. Beatriz va a reemplazar a Virgilio como guía, porque Virgilio, en su condición de pagano, al no ser bautizado y al no haber vivido bajo la fe de Cristo, no puede llegar al paraíso. Por lo tanto, va a ser Beatriz la que lo va a acompañar. Los viajeros ascienden utilizando la reflexión de la luz. Beatriz mira los cielos, la luz se refleja en sus ojos, y cuando Dante mira los ojos de Beatriz, ambos ascienden. Acá en la imagen están sobre Europa, en el meridiano de Cádiz. Detrás asoma el sol en el purgatorio, el resto de la tierra es noche, y por lo tanto en el 1300 se sabía que la tierra era redonda. Dante le explica a su protector, al quien luego va a ser su protector, el Can Grande de la Scala, en una epístola famosa, la epístola número 13, que él, una vez que saluda a Can Grande de la Scala, dice: su devoto Dante Alighieri, florentino de nacimiento pero no de costumbres. O sea, es una crítica al trato que le dio Florencia al haberlo desterrado. Y él le dice en esa carta que el canto 1 es el prólogo del paraíso y que se divide en dos partes. De la línea 1 a la línea 12 es el prólogo, porque él dice en la quinta estrofa: en verdad, cuanto yo del reino santo en mi mente pude hacer tesoro, será ahora materia de mi canto. Él dice que en mi mente pude hacer tesoro porque va a poder contar lo que apenas recuerda. Él en algún momento nos va a decir que un fulgor le golpeó la mente, entonces los recuerdos que tiene no son del todo nítidos. Así que hasta acá es la primera parte. Él cuenta lo que vio cuando vio la Trinidad. Y de la línea 13 a la 36, él se va a encomendar al dios Apolo. En los otros dos libros, él se encomienda a las musas, pero esta materia que tiene que contar ahora es tan compleja que las musas no son suficientes, por lo tanto le pide ayuda al dios Apolo. Y concretamente le dice que arranque de su pecho los versos necesarios cuando despellejó vivo al sátiro Marcias. El sátiro Marcias era una criatura con torso de hombre y patas de macho cabrío que tocaba el laulos o una flauta doble y desafía al rey Apolo a un concurso de música.
la apuesta era que el vencedor hacía lo que quisiera del vencido. Las juezas de ese concurso fueron las musas, y por lo tanto Marcias perdió, y Apolo le arrancó la piel. Esto viene a cuento porque Dante en toda la comedia va a apelar a ejemplos mitológicos para poder contar lo que está sucediendo. Y otro de los recursos que utiliza es crear neologismos. Acá utiliza la palabra transhumanar. Transhumanar más que humano. Hay que recordar que Dante está escribiendo la comedia en el dialecto toscano. El dialecto toscano lo limitaba un poco en su expresión, por lo tanto expande la lengua. Y la expande de tal manera que crea un idioma, creó el italiano y por eso es el padre del idioma italiano. Para ejemplificar la palabra transhumanar, él recurre a la metamorfosis de Glauco. Glauco era un pescador que caminando por la playa veía que los peces que salían del agua y estaban agonizando comían de una alga, revivían y volvían al agua. Entonces comió esa alga y se transformó en una divinidad marina. Está diciendo que cuando él asciende al paraíso es más que humano y está recorriendo lo que recorren las almas cuando trascienden la materia y ascienden al paraíso. Y es algo que no se puede explicar con palabras. Recién mencionaba las metamorfosis. La obra Las Metamorfosis es de Ovidio, que recoge 250 casos de metamorfosis mitológicas. Dante en la comedia tiene más de 500 casos. Era bastante competitivo Dante. El camino al paraíso comienza con la virtud y la sabiduría representada por Beatriz. Lo que Dante no sabe, no está seguro, si lo hace en cuerpo y alma o en alma solamente. Y concretamente le dice a Dios que si de él queda solo aquello que creaste en último lugar, eso lo sabes tú, que con tu luz tú me elevaste. Cuando dice aquello que creaste en último lugar, se refiere a su alma. Lo último que crea Dios en Dante, luego de la concepción, es el alma. Pero Dante no sabe si lo hizo en cuerpo y alma. Entonces Beatriz aclara un poco la situación y le dice que no se asombre, porque si el rayo desde donde nació cae en la tierra, él puede ir de la tierra hacia donde nació. Es la potestad de Dios de hacer lo imposible, y le dice que es algo tan natural como el agua que cae por la cascada de una montaña. Antes de entrar en el paraíso, tal vez muchos la vieron esta filmina. Esta es la concepción geocéntrica del universo en la época de Dante, que se nutre de la filosofía, de la física de Aristóteles, la astronomía de Ptolomeo de Alejandría y de la teología cristiana. Acá vemos la Tierra en el centro, dividida en dos hemisferios de tierra y de agua. Debajo de Jerusalén se abre el abismo del infierno, con los 9 círculos del infierno. En el ápice de ese cono está el cuerpo de Lucifer enterrado en el hielo, porque el infierno que imagina Dante es helado, es el lugar más alejado de Dios. Dios es sol y calor, o luz y calor, y el infierno por lo tanto tiene que ser helado. El infierno se forma cuando, antes de que aparezca la humanidad, Lucifer es expulsado del paraíso y cae sobre la tierra. La materia, para no tener contacto con Lucifer, se va apartando y emerge en el hemisferio de agua y forma la montaña del purgatorio. Entre el infierno y el purgatorio hay una comunicación a través de un pasaje que generaron las aguas del río Leteo, que une el vértice del infierno con la playa de la isla donde está el purgatorio. El purgatorio llega hasta la esfera de fuego. La esfera de fuego es un concepto de Aristóteles que dividía la materia en más densa, la más liviana. Entonces decía que había tierra, agua, aire y fuego. A partir de la esfera del fuego empiezan las 7 órbitas de los planetas, el cielo de las estrellas fijas y la primera esfera metafísica, que sería el primer móvil, y por arriba el empirio.
Este es el universo cristianizado que presenta Dante en la comedia. Acá tenemos el paraíso, las 9 órbitas de los planetas. Por arriba de ella tenemos un lugar inmaterial, espiritual e inmóvil, que es donde está Dios, y Dante representa con una potente luz. Rodeándolo tenemos la rosa mística o la rosa de lo justo o la rosa cándida, donde están los bienaventurados, y rodeando a Dios las 9 jerarquías angelicales. Empirio significa cielo de llama o cielo luminoso, y la rosa cándida es una invención de Dante. Los bienaventurados que están en la rosa cándida estarán más cerca o más lejos de Dios de acuerdo a la santidad que alcanzaron en la tierra. El empirio es inmóvil porque en época de Dante se pensaba que el movimiento era imperfección y como Dios es perfecto, permanece inmutable. En el infierno y el purgatorio Dante clasifica las almas de acuerdo a la gravedad de los pecados, pero en el paraíso la medida son las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Las virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza, que persiguen el bien honesto, y las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad, que tienen como fin último a Dios. Como dijimos, en el paraíso no transcurre el tiempo y las almas se comunican con la mirada o con el pensamiento. La armonía de las esferas celestes se rigen por la doctrina de Pitágoras, que decía que el universo estaba regido por cifras numéricas armoniosas. Las esferas al girar producen música y presumiblemente el espacio entre los planetas corresponden a espacios musicales. En el camino al conocimiento Dante sigue la teoría de San Bonaventura o Juan de Fidanza o Buenaventura de Bonaregio, que fue obispo, fue cardenal, participó en la elección de Gregorio X y fue general de las órdenes de los franciscanos, y que dice que hay 3 caminos del aprendizaje: el conocimiento exterior, que serían las esferas de los 7 planetas, el mundo interior inferior, que corresponde al cielo de las estrellas fijas, y el mundo interior superior, que sería el empirio y que corresponde al conocimiento intelectual. Acá tenemos entonces en todo detalle el paraíso. En un costado tienen los cielos de los planetas con el tipo de alma que se manifiestan en cada uno. Si bien todas las almas, los bienaventurados, están en la rosa, Dante los presenta en cada uno de los planetas para que sea más comprensible la interpretación del canto. Entonces tenemos los espíritus débiles, los activos, los espíritus amantes, los filósofos, así, hasta los coros angelicales que están en el 9º cielo. Cuando llegan al cielo de las estrellas fijas, Beatriz le propone hacer una pausa y le dice lo siguiente: tan cerca estás de la salud excelsa que debes ahora tener los ojos claros y agudísimos, pero antes de adentrarnos más arriba, mira abajo y ve cuánto mundo bajo tus pies hice que dejaras. Dante mira hacia abajo y ve la tierra y ve un punto de luz y dice que sonrió al ver su vil semblante. Es decir, la tierra es un punto de luz flotando en el espacio, no tiene un mayor significado. Cuando pasan al 9º cielo, ven una luz pequeña, pero ven un punto muy pequeño, pero muy luminoso, y alrededor ven 9 órbitas centellantes. Y Beatriz le dice que se fije que las órbitas que están más cerca de Dios giran mucho más rápido, son mucho más divinas que las que están apartadas. Esto es por su cercanía a Dios y su cercanía al amor. En la época de Dante había una concepción equivocada por Aristóteles que decía que en la medida que se alejaban de la Tierra, los planetas giraban cada vez más rápido. Acá es lo opuesto. Y luego Beatriz le explica las jerarquías angelicales. Y las jerarquías angelicales fue un concepto que desarrolló Pseudo Dioniso, ya lo vamos a explicar.
y le dice que si Pseudo Dionisio sabía que en el Empirio estaban las jerarquías angelicales, es porque alguien se lo había contado. El único que le pudo haber contado a Pseudo Dionisio eso fue San Pablo, porque ya había estado en el paraíso. Todas las civilizaciones siempre tuvieron curiosidad por saber qué eran las estrellas, por qué se movían los planetas. Y el conocimiento original fue de los filósofos griegos. Pero el saber griego en Europa llegó segmentado, llegó fragmentado, pero no así al Cercano Oriente. En el Cercano Oriente se estudiaron los trabajos de los filósofos griegos, se los tradujo, se los mejoró, y entre 1150 y 1300 regresaron a Europa debido a la conquista musulmana de la península ibérica. Cuando se crean las primeras universidades europeas, se retoman esos trabajos, se los estudia, pero la Iglesia no estaba del todo contenta, porque Aristóteles no creía en el vacío y no creía que el universo fuera infinito, y esto iba en contra del concepto de omnipotencia que tenía de Dios la Iglesia. Pero apareció Pseudo Dionisio, que se lo llama así porque antes se lo confundía con Dionisio del siglo I, que es un santo, a quien Pablo de Tarso, o San Pablo, lo convirtió al catolicismo en el siglo I en el Ágora de Atenas. Entre el siglo V y VI, Pseudo Dionisio desarrolla una obra que se llama La jerarquía de los ángeles. Y él dice que existían tres grupos de tres: serafines, querubines y tronos, dominaciones, virtudes y potestades, principados, arcángeles y ángeles. La palabra ángel se utiliza en dos sentidos: ángel en el sentido genérico y ángeles para nombrar a los de la tercera jerarquía, ángeles y arcángeles, que son los que interactúan con los hombres, es decir, Dios los utiliza de intermediario para comunicarse con los hombres, el arcángel Gabriel o los ángeles de las Escrituras. Entonces, Pseudo Dionisio decía que los serafines hacían girar el primer motor, los querubines las estrellas fijas y los tronos el cielo de Saturno. Las dominaciones, virtudes y potestades movían las esferas de Júpiter, Marte y el Sol, y los principados, los arcángeles y los ángeles movían a Venus, Mercurio y la Luna. De esta manera, utilizando palancas y manivelas, las jerarquías angelicales producían el movimiento de los cielos y cumplían con las Sagradas Escrituras. Acá tenemos los ángeles moviendo los cielos. Esto corresponde a un incunable del siglo XII del Salmo bíblico de Canterbury. Entonces el paraíso, la guía de lectura del paraíso, quedaría de esta manera: los cielos con los espíritus que se manifiestan, en qué planetas se manifiestan, y los ángeles que le imprimen movimiento, más los números de los cantos que habría que leer para el paraíso. Y en amarillo, las principales almas o beatos que Dante va encontrando a lo largo de su ascenso. No los vamos a ver todos, pero eso es más o menos una referencia. De esta manera, antes de alejarse del cielo, era alejarse de Dios. Con el universo cristianizado que difunde la comedia, la Tierra tiene un centro geocéntrico con un alma teocéntrica. En la concepción moderna, el hombre está en la cima de una escalera cuyo origen se pierde en la oscuridad. En la Edad Media estaba en la base de una escalera que se pierde en el infinito y se pierde en la luz. Dante difunde este universo y así hace coincidir la comedia con la escolástica. Esto es, la fe y la razón, supeditando la razón a la fe. Ahora vamos a cambiar el enfoque. La comedia fue analizada, discutida, debatida durante 700 años. Dante, en la epístola número 13, que le dirige a Can Grande de la Scala,
Él mismo explica que la comedia se tiene que analizar en sentido literal, en sentido alegórico, en sentido moral y en sentido místico. Pero hay otros que dicen que se tiene que analizar en sentido literal, en sentido religioso y en sentido político. Si fuera así, faltaría un sentido. Algunos piensan que el sentido sería el iniciático o el esotérico, pero más allá de la religión, más allá del ocultismo, el sentido iniciático en la búsqueda del conocimiento en sí mismo. Entonces, en el canto 9 del infierno, cuando llegan a las puertas de la ciudad de Dite, la ciudad de Dite es el nombre, un sinónimo del nombre de Lucifer, y sería como una segunda entrada al infierno, en el infierno profundo. Del otro lado están los herejes. Dante dice: oh vosotros que tenéis el intelecto sano, mira la doctrina que se esconde tras el velo de los versos extraños. Dante tiene la costumbre de darle aviso al lector. En el Museo Imperial de Viena existen dos medallas, una con el rostro de Dante y otra con el rostro del pintor de Pisa, Pedro de Pisa, que tienen las iniciales que ustedes ven abajo, la F, la S, la K. En un principio se pensó que correspondían a las iniciales de las virtudes teologales y cardinales, pero ya hay consenso que la traducción sería: consagrado de la fe santa, príncipe imperial, hermano templario. Dante, como muchos intelectuales de la Edad Media, pertenecían a la Fede Santa o Fidelii de Amore, que es una hermandad de tercer grado en el orden de los caballeros templarios. Y Dante, a lo largo de su vida y de su obra, va dando indicios de esta inclinación. En la Vida Nueva dice: en este punto verazmente digo que el espíritu de la vida habita en la secretísima cámara del corazón. Esto se corresponde con una doctrina hindú que afirma que la chispa divina, el espíritu universal, habita en el corazón del hombre y está simbolizado por el sol en el corazón. En el Convivio 2, capítulo 13, dice: cuando digo cielo, entiendo ciencia, y cuando digo cielos, entiendo ciencias. Y en la comedia, en el Paraíso, verso 21, dice que él ve un color de oro que un rayo trasluce, vi una escalera erguida hacia arriba, tanto que mi luz no podía seguirla. Estos indicios que da Dante, más la palabra K2 que ustedes ven ahí, esa palabra K2 llega a nuestros días, corresponde al grado 30 de la masonería escocesa, significa santo o consagrado. Hay dos sucesos en la vida de Dante, un suceso y después un hecho, que entre 1310 y 1312 Dante se ausenta de Italia y se va a París. En esos años se estaba llevando a cabo el juicio de los caballeros templarios. Después de que Felipe IV de Francia los despojó de su tesoro, los juzgó y los condenó a la hoguera a 50 jefes templarios. Y Dante aparentemente fue hacia allá para evitar esa sentencia. 8 meses luego de que fallezca Dante, y esto lo relata Boccaccio en su libro La vida de Dante, un aprendiz de él, Piero Ravignani, sueña con Dante. Dante se le aparece con una túnica blanca en medio de un halo de luz, y el aprendiz le pregunta si estaba vivo o muerto, y Dante le dice que ahora sí está vivo, no en la mísera vida que se lleva en la tierra. Y luego le pregunta si había terminado el paraíso. ¿Por qué? Porque cuando comenzó a circular el paraíso aparecieron solamente 20 cantos. Los otros 2 cantos de la comedia, uno tiene 34, que es el infierno, pero el canto 1 es el prólogo, por lo tanto tiene 33. El purgatorio tiene 33 y el paraíso no podía tener 20. Entonces le pregunta si terminó el paraíso y le dice que lo que están buscando está en un hueco en su casa detrás de una estera, en la pared. El chico se levanta, va a la casa del hijo de Dante, se dirigen a donde había dicho Dante y efectivamente encuentran los 13 versos faltantes. De esa manera llega la comedia completa a nuestros días. Y reforzaría un poco esta teoría, ya les digo de qué se trata todo esto,
que Dante usa como guía en su última etapa a San Bernardo. San Bernardo es un santo defensor de la Iglesia armada y fue quien redactó el reglamento de los caballeros templarios. Por lo tanto, esta visión podría llegar a tener algún viso de realidad. Lo que Dante se refiere cuando habla de ciencias, se refiere a las ciencias que se estudiaban en la Edad Media: gramática, dialéctica, retórica, aritmética, música, geometría y astronomía. Esto se estudiaba en dos cursos, el trivium y el quadrivium. El trivium y el quadrivium. Acá estamos viendo un incunable del siglo XII que se llama el Jardín de las Delicias, en donde está dividido los dos niveles de estudio. En el trivium, gramática, retórica y dialéctica, y tenían un título algo así como de bachiller en arte. Y en el quadrivium, música, aritmética, geometría y astronomía, y eran maestros o doctores. En la ilustración vemos en el centro la filosofía, y debajo Sócrates y Platón, y rodeando el centro la representación de las 7 artes liberales. Esta era la educación en la Edad Media. Y ahora empezamos el viaje. Este es el cielo de la luna. Dante les dice que aquel que no está acostumbrado a ver los cielos, mejor que no se embarquen con él, porque se pueden perder. Pero abajo, en las últimas dos estrofas, dice que aquellos que alguna vez alzaron el cuello al pan de los ángeles, que tranquilamente lo pueden seguir. Luego le hace una pregunta a Beatriz, y le pregunta acerca de las manchas de la luna. En la época de Dante se pensaba que las manchas de la luna correspondían a un anciano con un haz de leña en la espalda, que no era otro que Caín, que había sido expulsado a la luna. Beatriz le responde con una alegoría respecto del arte del herrero, que dice que el herrero pega más o menos en la hoja de acuerdo a lo que haga falta. De la misma manera, la luz de Dios ilumina los órganos del universo de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la virtud. El canto del cielo de la luna, el canto 2, es uno de los más áridos, porque Dante hace esfuerzos en hacer coincidir la razón científica con la Sagrada Escritura, con la teología. Siguen subiendo, están en el cielo de los espíritus activos, están en el cielo de Mercurio. Con el cielo de Mercurio el problema es que está tan cerca del Sol que se ve poco, y alegóricamente significa que los que están en el cielo de Mercurio hicieron el bien para obtener fama, pero fallaron en la justicia. Dante se encuentra con Justiniano, el emperador Justiniano, que se presenta de esta manera: César fui, ahora soy Justiniano, lo cual significa que el cargo temporal que tuvo en la tierra, en el paraíso no corre, y que solamente permanece la personalidad. Justiniano lo que hace es relatar la historia del Imperio Romano. Comienza cuando Ascanio, el hijo de Enea, fundó Alba Longa. Se refiere al duelo entre los hermanos Horacio con los Curiacios, y que el último de los Horacios venció, entonces la sede del Imperio Romano pasó a Roma. Y va nombrando distintos personajes del Imperio Romano: a Constantino, a Julio César, a Octavio, a Tiberio, a Carlomagno. Y el canto termina con un mendigo. Dante habla de Romeo de Villeneuve, que fue asesor de Raimundo Berenguer, un noble de Provenza, a quien ayudó a multiplicar su fortuna, y casó a 4 hijas, a las 4 hijas de este señor, con 4 reyes, pero luego termina mendigando. La moraleja de este canto es que detrás de cualquier persona importante existen personajes de gran valor, cuya luz, o cuya mayor luz, es la humildad. Acá estamos en el cielo de Venus. Dante se encuentra con 2 personajes, Cunisa da Romano y Fulco de Marsella, que eran bastante lujuriosos, pero que luego se redimieron. Cunisa
se dedica a la vida piadosa y Fulco de Marsella fue obispo, combatió la supuesta herejía de los cátaros o de los albigenses del sur de Francia. La iglesia salió con unos nobles y luego de pelear varias décadas los erradicaron del sur de Francia. Cuniza le vaticina una matanza que va a haber entre Padua y Treviso, y Fulco da Marsella critica a Florencia, la critica por haber diseminado la flor maldita, se refiere al florín. El florín se acuñó por primera vez en 1252 y terminó siendo la moneda de cambio de la mitad de Europa. Acá en la imagen se ve a un demonio repartiendo florines a la iglesia y a los nobles. En el cielo del sol están los espíritus sabios, o los teólogos o los maestros de la iglesia. Dante hace una advertencia y le dice al lector que mire en ese punto que se difunde el oblicuo círculo que mueve los planetas. Esto ya lo vamos a contar. Acá están los sabios, pero los sabios que Dante apreciaba, Aristóteles, Pitágoras, Platón, o Homero, Lucano, Horacio, los poetas, Ovidio o el mismo Virgilio, no pueden estar en el paraíso por su condición de paganos. Él los ubica en el canto cuarto del infierno, en el limbo. No están en el infierno, sino que están en el limbo, en lo que se llama el noble castillo. Acá aparecen luces. El que toma la palabra es Santo Tomás de Aquino y va presentando los sabios de la iglesia: Alberto Magno, Graciano, Pedro Lombardo, Salomón, Pablo Orosio. Y el canto finaliza con esas luces o esos bienaventurados cantando y acompañados por una música exquisita, y Dante dice que esas voces y esa música solo se puede escuchar en el paraíso. Cuando se refiere al oblicuo círculo, Dante se refiere a esto. Si prolongamos el plano del ecuador en el espacio, la elíptica del Sol corta ese plano en los puntos que se forman los solsticios y los equinoccios. Pero el Sol también sigue las constelaciones del zodíaco. Por lo tanto, no se sabe si Dante se refiere a las estaciones que dan vida al planeta o al zodíaco que tiene influencia en los destinos de la Tierra. Posiblemente se refería a los dos. En el canto siguiente, seguimos con los espíritus sabios. Santo Tomás de Aquino le quiere aclarar a Dante una expresión que tuvo, que dice: adelanta el que no se extravía. Y Santo Tomás dice que en época de extravío de la iglesia aparecieron dos santos, San Francisco y Santo Domingo. San Francisco, que era puro amor y despreciaba la riqueza, y Santo Domingo, que era el principio del conocimiento. Santo Tomás era dominico y va a hablar de San Francisco de Asís. Y dice que la pobreza era como una viuda que estuvo sola hasta que apareció el candidato. Se refiere a San Francisco. Y luego relata la vida de San Francisco, quiénes fueron sus primeros acompañantes, cuando en 1214 le planteó a Inocencio III la necesidad de tener su propia orden, y cuando Honorio III, otro papa, en 1223 le da la anuencia para que la conforme. Y luego Santo Tomás se refiere a los dominicos que tuvieron deserciones, porque si bien ellos seguían la riqueza del conocimiento, muchos prefirieron las riquezas materiales. Y es ahí donde dice: perseveraron aquellos que entendieron que avanza el que no se pierde. Y lo hace con una alegoría de la comida: mejor se alimenta el que no cae en vanidades. Luego llegan otro grupo de luces. Ambos grupos giran, forman un arco iris, y el arco iris es la alegoría del arco iris que se le apareció a Noé luego del diluvio, reforzando el pacto entre el cielo y la tierra, diciendo que no va a volver a suceder otro desastre parecido. Y acá toma la palabra San Buenaventura, que era franciscano, y habla de los dominicos, y dice que ambas órdenes hicieron votos de austeridad, pero que los dominicos eran muy doctrinarios, tan doctrinarios que se hicieron inquisidores. Y luego habla
de las bajas que tuvieron la orden de los franciscanos, porque también muchos prefirieron la riqueza. Aquí estamos en el cielo de Marte, el cielo donde estuvieron los que pelearon por la fe. Son 4 cantos. Dante se encuentra con su tatarabuelo, Cachaguida, que nació en 1091, murió en Palestina en 1149, en las Cruzadas. La mujer de Cachaguida le pone como nombre de pila a uno de sus hijos Alighieri. Con las sucesivas generaciones, ese pasó a ser el apellido de Dante. El tatarabuelo rememora la época tranquila de Florencia, dice algo gracioso, dice que nadie era ni muy rico ni muy pobre, y que tener una hija no era problema porque cualquiera podía pagar la dote para casarla. También dice que nadie se vestía con pieles forradas y que las mujeres no se peinaban. Pero el nudo del canto, no se pintaban, perdón, el nudo del canto es que le vaticina, acá estamos en el 1300, le vaticina el exilio a Dante. En el 1300 le dice, tu destino se está tramando en Roma. Dante es exiliado en 1302. Y luego le dice una frase que es conocida: sabrás cómo sabe amargo el pan ajeno y lo duro que es subir y bajar por la escalera de los demás. Acá estamos cuando Dante es expulsado de Florencia y lo vemos luego leyendo un libro, tal vez en Verona o en Rávena, y Dante tiene un temor, acá expresa un temor. No sabe si decir las cosas que vio y escuchó en el paraíso porque teme que le juegue en contra. Y Beatriz le dice que para eso lo llevó al paraíso, para ser testigo de la obra de Dios. Y se lo dice de una manera bastante campechana. Le dice, y sin embargo remueve la mentira, toda tu visión haz manifiesta, y que se rasquen donde la sarna pica. Acá estamos en el cielo de Júpiter. Este canto es muy recordado por lo que dice Beatriz. Vuélvete y escucha, no solo en mis ojos hay paraíso. Algunos lo traducen como mira bien, no solo en mis ojos hay paraíso. Lo dice de una forma seductora, pero en realidad lo está diciendo porque están bajando luces. Esas luces serían la despedida del cielo de Marte y el prólogo de lo que va a pasar en el cielo de Júpiter. En el grupo de luces, Cachaguía, su tatarabuelo, le va nombrando algunos: Josué, Carlomagno, Godofredo, y luego llegan al cielo de Júpiter. Esas mismas luces en el cielo de Júpiter empiezan a formar letras, a escriben en latín, y escriben la primer frase del libro de la sabiduría: amen la justicia ustedes que gobiernan la tierra. Terram, la M luego muta en lirio heráldico y luego muta en águila. Los comentadores dicen que la M corresponde a monarquía, el lirio heráldico a la nobleza o al rey de Francia, y el águila sería el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces la alegoría sería que la realeza francesa debería supeditarse o subordinarse al Sacro Imperio Romano Germánico. El canto termina con una crítica a la avaricia de la Iglesia. Luego van al cielo de Saturno, donde están los espíritus contemplativos, en el canto 21, donde Dante ve la escalera. La escalera también hace alusión al sueño de Jacobo en el desierto, cuando soñó con una escalera por donde subían y bajaban ángeles. Luego pasan al cielo de las estrellas fijas, en el canto 24, y Dante a partir de acá tiene que rendir examen. En el canto 24 se encuentra con San Pedro, que lo interroga sobre la fe. En el canto 25, Dante va a repasar su obra. Dice que si este poema sacro en el que pusieron cielo y hermano, cielo y tierra, cumple con su cometido y vence la crueldad que lo echó de Florencia, él va a poder regresar con otro bello y con otra voz y con otro bello, es decir, más maduro y famoso, al lugar, al batisterio, para ser coronado, cosa que Dante nunca pudo. En este canto,
el que lo interroga es el apóstol Santiago y lo interroga acerca de la esperanza. Pero llega una tercera luz. La tercera luz Dante la mira fijamente hasta casi quedar ciego, y porque trata de ver si dentro de esa luz hay un cuerpo. El que llega es San Juan Evangelista, porque Dante quiere desmentir una leyenda que decía que San Juan Evangelista había sido raptado por un águila y había ascendido un cuerpo y alma al cielo. San Juan le dice que no es así, que solamente dos ascendieron en cuerpo y alma, la Virgen María, Jesucristo y la Virgen María. En el canto siguiente, San Juan Evangelista lo interroga sobre la última virtud teologal, que es la caridad. Cuando llegan al noveno cielo, la primera esfera metafísica, Dante dice que ascendieron en medio de una nevada inversa. La nevada inversa son las almas que ascendían al paraíso. Y ahora estamos en el canto 30. En el canto 30 del paraíso suceden dos cosas. Beatriz está cada vez más hermosa, cada vez más linda. En la medida que ascienden, ella resplandece. Dante acá renuncia a describir con palabras la belleza de Beatriz porque entiende que ella tiene otra sustancia y por lo tanto su belleza solamente puede ser apreciada por Dios. Pero ve un río o una cascada de luz que en sus bordes tiene flores y que hay chispas que van de flor en flor, que serían los bienaventurados y los ángeles. Pero él sigue viendo de manera imperfecta, ve claroscuros, por lo tanto se lava, entonces le mejora la vista. Y entonces Beatriz le dice que del otro lado está la rosa cándida, donde están los bienaventurados que están salvados para el juicio final. Van hacia el centro de la rosa cándida, que es un gran anfiteatro de luz. Beatriz le muestra un lugar vacío que tiene una corona de rey. Ese es el lugar reservado para Enrique VII, en quien Dante confiaba en que pudiera arreglar la situación política de Italia. Y Beatriz le dice que no se preocupe, porque Enrique VII murió en 1313. Y Beatriz le dice que quien lo traicionó, es decir, el Papa Clemente V, ya tiene su lugar reservado en el infierno. En el canto 31, cuando Dante, luego de ver la rosa mística, se da vuelta y se da cuenta que Beatriz no está, Beatriz ya había ascendido a la rosa mística. Entonces Dante eleva una plegaria en agradecimiento por haberlo llevado al paraíso y haber sanado su alma. Pero en el momento en que se da cuenta de que Beatriz no está, dice un canto tremendo. Quise ver a Beatriz y vi a un anciano. El anciano es San Bernardo, que sería el último guía. Cada vez que el Dante autor le cambia de guía al Dante personaje, es porque requiere un salto de calidad en el guía. Es decir, Dante llega hasta acá gracias a la virtud y la sabiduría o la fe de Beatriz, pero ahora para ver la divinidad necesita de la contemplación y de la santidad. Por lo tanto, ahora aparece San Bernardo. Acá lo va a acompañar hasta el último trayecto. Cuando Dante eleva la plegaria a Beatriz en agradecimiento, a pesar de la lejanía de que está en la rosa mística, él ve nítidamente que ella sonríe y luego se da vuelta y contempla a Dios. En el canto 32 ya queda poco por hacer. Beatriz no está y lo que queda es que San Bernardo le diga quiénes están en la rosa mística. La rosa mística está dividida vertical y horizontalmente. Verticalmente, de un lado están los beatos del Antiguo Testamento y del otro lado los del Nuevo Testamento. Hacia arriba están los beatos maduros y hacia abajo están los niños. Pero San Bernardo tiene una doctrina particular. Él dice que Jesucristo va a bajar 3 veces a la tierra. La primera en Palestina, la segunda cuando sea el juicio final, y dice que hubo una bajada secreta
en donde él se llevó a las mujeres hebreas que fueron las progenitoras de la estirpe de Cristo. De todas maneras, esto es la teoría de San Bernardo, pero en la Rosa Mística, esto es una alegoría del siglo XVIII de Cusco, no es tan así, pero está la Trinidad, está la Virgen María, al lado de la Virgen María, ya le digo, al lado de la Virgen María está San Pedro, San Juan Evangelista, Moisés, Adán, Eva, San Juan Bautista, debajo está Santa Lucía, Santa Ana, San Francisco, San Benito, San Agustín. Es decir, esa es la composición de la Rosa Mística. En este canto, Dante se lleva, le aseguran que va a ver a la divinidad, y él puede ver a la Virgen María y al Arcángel Gabriel. Dante, junto con San Bernardo, elevan una plegaria a la Virgen María, a la que se suma Beatriz. Entonces la luz se abre y aparecen 3 esferas. 2 que parecen un iris que se miran uno con otro, y una tercera que derrama una luz sobre las otras 2. Dante fuerza la vista tiene un comportamiento especial, porque parecería que si Dante aparta la vista se queda ciego. Mira fijamente y en la esfera que corresponde a Jesucristo cree ver una figura humana. Y sería como, lo que ve Dante sería muy parecido al Aleph de Borges, que es un punto donde coinciden todos los puntos. Él ve una figura humana y se esfuerza por entender cómo algo humano encaja en la Trinidad. Es lógico, forma parte de la Trinidad. Pero lo sigue mirando y dice que se siente como el geómetra que quiere determinar la cuadratura del círculo. Él no lo trata de entender, y cuando va a comprender, un fulgor le golpeó la mente, y entonces él es donde dice que a la alta fantasía le faltó fuerza, pero que su deseo y vele voluntad, o sea, él comenzó a girar como rueda que rota igual por el amor que mueve el sol y las estrellas. Con la palabra estrella termina el paraíso, termina la comedia y termina el ciclo de charlas. Queda una sola cosita por agregar. Dante está diciendo que ninguno llega a la realización y a la sabiduría si no es de la mano del amor. Los que organizamos este ciclo quisimos acercar una pequeña guía de lectura, porque no es sencillo leer la comedia sin una referencia previa. Así que si de los presentes alguno decide leerla, nosotros nos vamos a sentir en el paraíso. Gracias. Agradecemos entonces al contador público Héctor Vico